Muy buenos días a todos, les habla Marco Restrepo, trader de GWT. El día de hoy realizando la clase para nuestro canal de YouTube, día martes 18 de febrero de 2020. Bueno, nos encontraríamos como siempre haciendo un análisis principalmente de nuestra gráfica de 10.000 transacciones, en donde vemos que teníamos un mercado que sigue estando totalmente a la alza y hasta que no logre sobrepasar esta área de acá o estos niveles de precios, seguimos en un mercado totalmente alcista en gráficos macro, en temporalidad macro, pero vemos que aquí ya estamos en un proceso lateral en donde el mercado podría estar iniciando una fase de distribución. También sabemos que en estos mercados, aunque estemos en movimientos macros, siempre sabemos que lo ideal es favorecer la tendencia, pero también podemos tomar algunos trades en contra de esta expectativa macro si tenemos unos objetivos claros y sabemos hasta dónde puede llegar las entradas. ¿Qué teníamos en esta sesión? Teníamos una zona de soporte que aquí vemos que fue un precio muy importante, fue un máximo histórico que después actuó como soporte acá, un área bien confirmada, y teníamos esta otra área en estos niveles que de igual forma actuó aquí como resistencia, como soporte, y ya el mercado estaría reingresando. De hecho, lo habría hecho con un gap en este punto. ¿Cuál es la expectativa? Que si el mercado reingresa, venga a probar esta siguiente zona como objetivo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que se nos marque eso en todas nuestras gráficas para que tengamos zonas claras y el objetivo bien identificado, ¿vale? Ahora, nos íbamos a ir a nuestra gráfica 610 y aquí vamos a comenzar el análisis y también vamos a hacer nuestros marcajes, zonas de volumen que siempre las identificamos con las zonas de volumen más altos. Aquí tendríamos una zona muy relevante y aquí podríamos ver ya por una actividad profesional una zona en donde tendríamos una posible acumulación en este punto, un intento por llevar el precio o frenar este movimiento bajista, que sería en este nivel. Vamos a marcarlo en nuestra gráfica 610, que sería acá en estos niveles. Aquí tendríamos el marcaje de nuestra zona de resistencia en este punto, que vemos que aquí hubo gran volumen en estos niveles. Principalmente este sería un volumen exageradamente alto que debió haber sido muy relevante para nosotros. Ya teniendo esto en cuenta, comenzaríamos el análisis. Sabemos que el mercado está aquí en un proceso de una posible acumulación. ¿Qué tenemos aquí? También una zona donde el precio fue muy importante. Aquí tuvimos una continuación micro, esto obviamente en horas de premercado, esto no lo tomamos nosotros. Ya nosotros vamos a esperar que se desarrolle el precio, ¿verdad? Aquí vamos a irnos a este nivel, el precio aperturaría. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el precio llega justamente a nuestra zona objetivo, que sería esta zona de acá, que sería con esta vela de volumen. Recordemos que estamos entre la cola de la vela y el cuerpo, que sería más o menos hasta este nivel, sería como el rango en el cual esperamos que el precio pudiese moverse. Aquí, ¿qué tenemos? Una continuación micro. ¿Cuál es el problema de esta continuación micro? Y es el siguiente. Primero, estamos en plena apertura. Estructuralmente está bien, pero por nivel de volumen nos es difícil porque aquí tenemos justamente el volumen de apertura, un volumen extremadamente grande. Segundo, estamos muy cerca a la zona objetivo, que sería esta zona de acá, en donde el precio llegaría prácticamente de forma inmediata. Entonces sería un trade complejo de tomar. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la entrada. Aquí vemos un mercado que se devolvería, aquí tendríamos esta continuación micro, si alguno nos pudo haber sacado en stop o podría habernos sacado en una gestión en ceros. Vuelve y prueba la zona y el mercado que vemos que se va manteniendo justamente en la zona. Esto fue una continuación micro, aquí podría darse una continuación macro. Vemos que estamos en plena zona donde el mercado podría realizar su movimiento en corto. ¿Qué vemos? Lo ideal para que el mercado fuese hacia arriba es que nos mostrase intención en el volumen, volúmenes verdes que fueran de forma creciente, favoreciendo el movimiento en largo, pero no pasa esto. El mercado que comienza a hacer totalmente lo opuesto. Vemos que aquí el volumen va decreciendo. De hecho, aquí vemos en estos puntos que tenemos de hecho un pequeño aumento de volumen y fue con el fin de llevar el precio hacia abajo. También vemos que aquí nuevamente el mercado fuerza en el movimiento bajista y vemos que no logra superar nuestra zona. Un movimiento bastante complejo.
seguiríamos respetando esta área de acá, pero ya el mercado tendría un desgaste bastante evidente en esta zona. Vemos que el mercado definitivamente no puede, vemos que aquí intenta, y creo que este es el último intento, pero vemos que hace unas velas en las cuales el mercado comienza a subir y aquí se queda. Vean, quiero que vean en el volumen cómo se queda en esta zona sin nada de intención, y estamos en una zona de resistencia, de romper en este punto, sobre todo en esta vela, sería muy complejo el movimiento para que pudiese continuar. Por eso ya en estos niveles podríamos todavía esperar que esto fuese entonces una continuación macro. Difícil de leer, difícil de identificar en este punto, pero yo pienso que ya en esta zona lateral no habría por qué estar participando. Aquí de pronto tuvimos un testeo a zona, pero el volumen estaba un poco alto. Vi que algunos entraron en corto en este punto, algunos estudiantes de la manada tuvieron una excelente lectura, sobre todo en esta zona de resistencia con este secado de volumen, siendo esta una continuación macro, pero es un trade bien complejo de analizar y de tomar. ¿Qué podríamos esperar? Que el mercado ya en este punto, ¿qué hace? Rompe con intención y hacia dónde va y nos visita, hacia la zona anterior. Rompe con intención, vemos que este volumen de hecho es para romper esta zona, aquí comienza un retroceso enfrente a una zona lateral anterior. ¿Y qué podemos esperar? Recordemos que el mercado siempre nos da zonas claves de participación, que suba hasta donde estamos entre áreas. Reingresamos al área, que podemos ver esto como una gran continuación. Reingresamos en este punto y aquí llegamos a una zona clave donde el mercado que nos muestra movimiento fuerte hacia abajo. Quiero que vean la intención del volumen, fuerza en el volumen. Cuando comienza a retroceder, miren que tenemos un descenso del volumen. En este punto vemos que estas velas verdes ya van perdiendo intención, justo llega a zona y nos genera un secado bastante evidente, y ya en este punto nosotros podríamos plantear una entrada en corto, ¿vale? En estos niveles plantearíamos nuestra entrada en corto. Sería un test de una continuación muy macro o una continuación pequeña de este nivel anterior, de esta zona lateral rota. Vemos que el mercado se desarrollaría bastante bien. Primer objetivo sería esta zona de soporte. Pasa fácilmente. ¿Y qué vemos? Miren cómo va cayendo el mercado. Va cayendo, ¿y qué hace el volumen? Favoreciendo, favoreciendo, favoreciendo. Ojo, hay que recordar que cuando aparezca un volumen muy grande, puede ser indicios de que puede comenzar una zona de acumulación. Vemos que aquí ya el mercado comienza a aumentar paulatinamente su volumen, comienza a aumentar, 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 y hasta donde tenemos el objetivo. Recordemos la gráfica 10K. Esta era nuestra gráfica 10K, que era hasta donde estábamos esperando que el mercado llegase. Efectivamente llega perfectamente, pues aquí la zona la tengo yo un poco pequeña, pero llega con total claridad hasta este nivel. Llega hasta este punto y ya nos comienza a mostrar que volumen, pero todavía no tenemos nuestra estructura ni nuestro sistema ProWolf. Y cuando nos muestra nuestro sistema ProWolf, justamente acá, aquí ya sí nos confirma el sistema ProWolf cuando nos hace esto. Y justamente en zona, reingresa en este nivel. Y aquí nos presenta una continuación micro, devolviéndonos de una zona macro. De hecho, aquí tenemos un doble piso que fue bastante importante, pero con indicios de participación profesional. Ya vemos que acá, ¿qué hace el precio? Y miren cómo sirven estas zonas de acumulación. Nos genera nuestra zona de parada, después un FOBO en este nivel, vuelve y prueba zona. Y miren que cuando escapa, ya tenemos un movimiento que va alcista, pero ya el volumen que hace favorece ese movimiento alcista, escapa, hace un retroceso. Entonces ya la intención en el volumen hacia arriba, retrocede con descenso de volumen. Vemos en esta vela roja, aquí tenemos una muy buena participación en largo, con objetivos hacia dónde. Primeramente sería esta zona de acá. Sería esta primera zona objetiva, sería la primera zona donde podríamos esperar que el mercado reaccionara, pero como ya estamos rebotando de un soporte macro tan importante, podríamos anticipar que el precio volviese a probar esta zona de resistencia, que efectivamente fue lo que estábamos anticipando, ya que el mercado siempre se mueve por zonas. Vemos que aquí realmente no tiene dificultad en enfrentarlo, el mercado continúa y ya llegaría a nuestra zona importante. Veámoslo aquí, nuevamente, ¿hacia dónde llega? Zona de volumen. Vean estas zonas de volumen como son de importantes. ¿Y qué tenemos acá nuevamente? Un esquema lateral, un sistema ProWolf de giro de tendencia. ¿Y justamente en dónde? Zona de volumen que marcamos desde el premercado. Vean cómo ha respetado el precio todo lo que hemos marcado en este nivel, en este nivel
véanlo acá, un esquema de distribución en este punto. Ya si rompe el precio y lo hace con intención en el volumen, podríamos esperar que puede hacer dos escenarios, venga, retestea ese punto para caer, o ya simplemente rompa en este nivel, haga un intento de continuación en este punto para seguir buscando precios más abajo. Ya si favoreciéramos el escenario en largo, tendríamos que esperar que el precio cayera, nos mostrara poca intención del rompimiento, reingresara y hiciera algo así, pero ya eso lo veremos el día de mañana. Entonces, manada, espero les haya gustado esta clase para nuestro canal de YouTube. Recuerden la importancia siempre de ver los contextos macro, de leer el volumen en zona, de ver los movimientos. Miren cómo respetó el mercado el día de hoy, todo lo que nosotros buscábamos. Quiero que lo vean, miren, tuvimos una entrada aquí en largo, aquí lectura del volumen un poco compleja, vi que algunos traders también buscaron participaciones en largo, eran válidas porque aquí iban a continuación micro, simplemente que ya en el contexto no nos favorecía porque estábamos en una zona muy importante de volumen, tuvimos una continuación, después tuvimos un proceso lateral de giro, una acumulación en zona relevante, tenemos un movimiento a favor. Aquí de pronto algunos traders que ya tienen mucha más experiencia vieron esto como un mercado un poco, el rango un poco más amplio, vieron que esta era una posible zona de parada, este todo fue un FOBO y este era un testeo y que algunos participaron acá, pero no lo he considerado válido para esta clase de YouTube, ya que esto ya es para estudiantes que están un poco avanzados en nuestra estrategia. Entonces, espero hayan tenido una excelente operativa, les haya servido esta clase postmercado y nos veremos en la próxima.